Señor, nos disponemos a ministrar tu palabra. Ministranos, Señor, ministranos, que tu Espíritu Santo vitalice esta palabra y obre en cada uno de nosotros que la necesitamos, Señor. Necesitamos que tu palabra obre en cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada uno. Por eso esta mañana te damos gracias por lo que vas a hacer a través de esa palabra y del poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. A medida que vamos creciendo, perdemos una cualidad que tienen los niños. Y es la cualidad de sorprenderse. Los niños, mientras más pequeños, son más fáciles de sorprender. Amén. Usted le da un regalo sorpresa y el niño hace ¡ah! Un regalo. No importa lo que sea. Por lo menos, mientras más pequeño, mejor. Pero a medida que vamos creciendo, yo le pregunto, ¿qué cosas te sorprenden? ¿Hay algo que te sorprenda todavía? ¿O ya nada te sorprende? Tú dices, uff, con tantas barbaridades que uno ve por ahí, ya nada me sorprende. Pero póngalo en el sentido positivo. ¿Qué cosas positivas te sorprenden? ¿O no ve usted un atardecer pintado de rosa y anaranjado y se sorprende? Digo, yo todavía me sorprendo. Cuando yo veo un atardecer pintado de rojo, anaranjado, rosa, gris, me sorprende. Quizás es que a esa hora estamos viendo las noticias y no lo vemos. Pero salga a esa hora y vea algo que por lo menos a mí me sorprende. Pero pasa el tiempo y nos dejamos de sorprender. Y esta semana me han sorprendido varias cosas. Unas positivas, otras negativas. Pero entre las positivas, me escribió una antigua compañera de trabajo para saludarme. Me extrañó porque, pues, a pesar de que éramos muy buenos compañeros, poca comunicación tenemos. En los últimos meses no habíamos hablado, hacía tiempo. Me dice, Samuel, tengo una noticia. Y de momento me sube una imagen de un sonograma con una manita de bebé. Me sorprendió. Me sorprendió. Pero más me sorprendió porque tiene 47 años. No había podido tener niños, pero Dios le dio esa bendición. Y me sorprendió. Imagínese ella, me dice, si usted se sorprendió, imagínate tú cómo yo me sorprendí. Que a mis 47 años voy a ser madre. Son sorpresas, gratas. Y cuando llega esta época, usted y yo no podemos dejar de sorprendernos de lo que Dios hizo por nosotros. Hemos perdido esa capacidad de decirle a Dios gracias. Porque lo que estamos celebrando en estos días se pierde, como decíamos ahorita, entre fiestas, regalos, banquetes, reuniones, conciertos. Y como decía una canción que cantaba Osana de Borinque hace unos años, ¿y el niñito a dónde está? Perdemos el sentido de por qué estamos celebrando. Y la iglesia no puede darse ese lujo. Nosotros no celebramos como los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos un norte, un propósito, una razón. Y esta mañana yo quiero que meditemos unos breves minutos sobre la razón por la que nosotros celebramos estos días. Juan comienza su evangelio como no comienza ninguno de los otros. Si usted va a Mateo y va a Lucas, ellos comienzan su evangelio ¿con qué? Con la genealogía, ¿verdad? Esa lista de nombres. Y fulano fue el papá de Tulano, y sultano fue el papá. Y ella. Juan no hace eso. Juan es más teológico. Juan se traslada a la eternidad. En el principio era el verbo. ¿En qué principio? El verbo ya era en el principio. ¿Qué texto en la Biblia comienza así? En el principio. Bueno, todo el mundo ha leído Génesis 1:1. Todos los que han tratado de comenzar a leer la Biblia tienen que empezar por ahí. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, siendo judío, conocía eso. Y le dice, en el principio ya estaba el verbo. Ya era el verbo. O sea, que el verbo es eterno. Cuando comenzó el tiempo, ya estaba el verbo. Así que el verbo es eterno. Pero en la segunda cláusula de ese versículo dice, y el verbo era Pero espérate, ya en el principio era el verbo, ya existía. Antes que todo, ya estaba el verbo, la palabra. Y esa palabra estaba con Dios. Lo que implica que había ¿cuántas personas? 2 por lo menos. Por lo menos. Estaba el verbo con Dios. Pero cierra el versículo diciendo, y el verbo era Dios. ¿Qué Juan me está diciendo? Que ese verbo que existió desde el principio, que estaba con Dios, compartía los mismos atributos y la misma esencia de Dios. Y yo no sé, si a ustedes eso no les sorprende, a mí me sorprende. Porque yo lo leo y lo leo y lo leo. Y uno busca comentarios bíblicos. Y pues, los exégetas te dan explicaciones, pero no deja de sorprenderme. Juan está diciendo que la palabra ya existía en el principio. Que esa palabra estaba con Dios, pero que esa palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Y ese versículo 3 nos explica más. Todas las cosas, ¿por quién? ¿Quién es Él? El verbo. Todas las cosas por Él, por el verbo, estamos hablando del verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho. Mire, mi amado, estamos diciendo que el verbo creó ¿qué cosas? Todo. La palabra, el verbo, lo creó todo. Ese que era antes del tiempo, que estaba con el Padre antes del tiempo, Él fue quien creó todo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, y voy rápido porque sé que tengo que ser breve esta mañana. Cuando usted y yo decidimos celebrar, esto es una decisión, usted lo puede hacer, esto no es obligatorio, usted no tiene que celebrar Navidad, no hay ningún mandamiento de la Biblia que nos mande a celebrar Navidad. No lo hay. Pero cuando yo entiendo esto, de que el verbo era en el principio, que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas, yo comprendo que aquel niño que nació hace 2000 años atrás era más que un simple judío. El problema, mis amados, es que hoy hay grupos que están disminuyendo la persona de Cristo. Hablan de Cristo como un profeta. Hablan de Cristo como un maestro. Hablan de Cristo como un enviado. Pero no dicen que Cristo es Dios. Niegan la deidad de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Porque un Cristo que no es Dios no sirve. Si ese Jesús no es divino, no comparte la esencia de Dios, tenemos un profeta más, como Mahoma, como Buda, como Krishna. Pero Juan dice, no, del que estamos hablando es el verbo eterno. Del que estamos hablando es del que existió por siempre. Y más tarde, Pablo escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 1, versículos del 15 al 19, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos. Las que hay en visibles, invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Cristo suyo es el Cristo que creó todo y es dueño de todo. El niño que nace allí no era simplemente un enviado, era el creador de la vida. Y dice ahí mismo en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él que
Él las mantiene vivas. Si estamos vivos, es porque Él nos mantiene vivos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Dónde usted va a buscar otra cosa? Yo a veces veo gente buscando en otros lados. Y gente que me dice, no, yo era cristiano. Yo era cristiano. Ah, usted era cristiano. Y ahora, no, ahora tengo un pensamiento más elevado. Ahora tengo más revelación. Ahora yo he comprendido muchas cosas, he madurado teológicamente o filosóficamente. Y cambian a Cristo por un maestro. Y cambian a Cristo por una enseñanza. Pero Pablo es directo a la iglesia de Colosas. Él es el creador. En Él subsisten todas las cosas y Él es la cabeza de la iglesia. Así que aquel que nace en Belén no era cualquier cosa. No era simplemente un humano. Ahí mismo en el capítulo 2 de Colosenses dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es Señor. Él es Señor. En Él físicamente. Fíjense la palabra que dice ahí. Corporalmente. En aquel niño que nació allá en Belén estaba Dios. Eso me sorprende. Eso me sorprende. Que aquel que nació hace 2000 años atrás no era simplemente un profeta. No era simplemente un maestro. Era Dios hecho carne. Eso me sorprende esta mañana y le debería sorprender a usted. Piénselo, piénselo. El universo, el vasto universo, el universo gigante que dicen los que creen saber que todavía está en expansión, que todavía está creciendo. Ese universo lo creó el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Hizo qué? El universo. Jesús creó el universo. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Y continúa, el cual, siendo el resplandor de ¿qué? La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi amado, y lo que quiero decirte en esta parte del mensaje es que Jesús de Nazaret no era simplemente una criatura. Hay grupos que andan diciendo que Jesús era una criatura. Jesús no era una criatura. Jesús era el creador. Por eso es que Pedro en el libro de Hechos le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Usted dice, ¿cómo es eso? Espérate. Pedro, ¿qué tú estás diciendo? Que los judíos mataron al autor de la vida. Y estaba diciendo la verdad, porque Cristo es el autor de la vida. Ahora, si Cristo es quien es, si el bebé que nació de la Virgen María no era simplemente un profeta, un maestro, ¿qué repercusión tiene eso para nosotros? Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a un ángel, a un profeta. ¿Envió a quién? A su hijo, nacido de quién? Era humano, era verdaderamente humano. Nacido bajo la ley, se sometió a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Él vino, el Hijo de Dios,
se hizo hombre para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. De eso se trata. El Hijo de Dios deja su trono, desciende para que tú y yo podamos ser hijos de Dios y recibiésemos la adopción. En 1 de Timoteo 3:16 dice Pablo también: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está prácticamente el evangelio resumido. Mire, mi amado, yo tengo que celebrar eso. Yo lo voy a celebrar. Lo voy a celebrar como cristiano. No lo voy a celebrar como pagano. No lo voy a celebrar como pagano. A mí me da problema con que hay gente que en Navidad se desaparecen. Y aparecen en febrero. Y no es que estén de vacaciones, porque si usted está de vacaciones, chévere, yo no voy a... Pero se desaparece, como que cogen un... dame un tiempo. Y hacen sus cosas. Y... usted sabe. Y la Biblia dice que en borracheras no. En borracheras no. En borracheras no. Cuidado, en borracheras no. Así no se celebra la venida del Verbo. Tan importante es esta doctrina de que Jesús era Dios y que era Dios hecho hombre, que dice Juan en su primera carta, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan le advierte a la iglesia. Iglesia, le dice Juan a sus iglesias. Si te dicen que Jesús vino, pero que no era humano, que él aparentaba ser humano, es una antigua herejía que se estuvo enseñando ya en el primer siglo y que ahora ha resurgido. Porque los pintan, le dan un maquillaje y las traen de nuevo con otro nombre. Pero vienen ahora a decirte, no, él parecía que era hombre, pero él no era hombre. Él parecía humano, pero era humano. Juan dice, si te dice eso, no es de Dios. Tan sencillo como eso. Y usted me dice, y Samuel, ¿por qué tú enfatizas ahora que él sí era hombre? Porque si Jesús es hombre, pasó por lo que yo paso. Pasó por lo que tú pasas. ¿Te has sentido sola o solo alguna vez? ¿Te has sentido decepcionado alguna vez? ¿Te has sentido cansado, cansada alguna vez? ¿Te has sentido traicionado alguna vez? ¿Te has sentido agotado? ¿Te has sentido abandonado? Tienes un Dios que te entiende. Tienes alguien que te entiende. Cuando tú vas de rodillas, cuando tú te arrodillas delante del Padre, Él te entiende. Porque Hebreos dice, Hebreos capítulo 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno. Cuando tú vas de rodillas delante de la presencia de Dios, cuando tú te elevas en oración, tú tienes allá uno que te representa, que ya pasó por eso mismo que tú has pasado ahora. ¿Me entiende? ¿Me entiende? No era un conocimiento, porque Dios lo sabía todo. Pero Dios se encarna, toma forma física, se hace humano y sintió la sed, sintió el hambre, sintió el cansancio, sintió la soledad, sintió el dolor. Tú puedes ir confiada, tú puedes ir confiado. Cuando tú oras,
Señor, tú sabes lo que yo siento. Tú sabes cómo estoy en este momento de mi vida. Tú sabes que me han abandonado. Tú sabes que me traicionaron. Tú sabes que me encuentro sola, que me encuentro solo. Tú lo sabes, Señor, porque ya tú viviste eso. Pero a veces hay gente que te comprende, pero no puede hacer nada. ¿O no? En estos días me pasó algo que nunca me había pasado. Me han pasado unas cuantas cosas que nunca me habían pasado, pero le dije a una persona que estaba en profundo dolor y necesidad: ¿quieres que ore por ti? Y me dijo: eso lo estoy haciendo yo. Así me contestó. Yo me quedé: amén, está bien, chévere. ¿No quieres que ore por ti? Yo no voy a orar. Digo, yo sí oré por ella, pero no oré abiertamente. Pero a veces en nuestras frustraciones creemos que Dios se ha ido. Creemos que Dios no nos conoce. Creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Él no sabe. Y Él sí sabe. Él conoce mi dolor, Él conoce mi tristeza, Él conoce mi soledad, Él conoce mi necesidad, porque Él se hizo humano, se hizo hombre. Así que no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu experiencia, no importa cuál sea tu dolor, yo quiero decirte que Jesús de Nazaret te entiende. Te entiende, porque Él ya vivió esa experiencia. Dice Hebreos capítulo 2, 17 al 18. Por lo cual debería ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. Está hablando de Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te sientes presionada? Me siento presionado. Como que el enemigo presiona. Ya hubo uno que fue presionado. Ya hubo uno que fue tentado. Ya hubo uno que sintió lo que es en carne propia, literalmente. Sentirse empujado al pecado, a pecar, pero no lo hizo. Y en eso radica nuestra bendición, en que aquel niño que nació hace 2000 años atrás pasó por las mismas experiencias que nosotros pasamos sin pecado. Él se mantuvo firme, no se dio. Él no se dio, Él se mantuvo firme. Y esa es la belleza del sacrificio de Cristo. Cristo, el que no cometió pecado, el que vivió la vida perfecta, el que no se dio ante las tentaciones ni ante las presiones del enemigo, va a la cruz a morir por los que sí cedimos. Va a morir a la cruz por los que sí pecamos. Así que mi amado, mi amada, en esta mañana quiero recordarte, tienes un sumo sacerdote que te comprende, que es Dios y que es humano, que es eterno, pero que se vistió de humanidad para que pudiera ser tu sumo sacerdote y mi sumo sacerdote. Y para que ese sacrificio fuera válido. Porque alguien tenía que recibir el castigo. ¿Quién lo recibió? Jesús. Así que el verbo era Dios. Estaba con Dios. Creó todo. Bajó. Se hizo como uno de nosotros. Tomó la naturaleza humana. Jesús era una persona con dos naturalezas. Era completamente Dios y era completamente hombre. Las dos naturalezas de Cristo. Era completamente Dios y era completamente hombre. Y ese que era completamente Dios y completamente hombre, se sometió a la ley, no violó la ley, la cumplió a la perfección. Y hoy tú y yo tenemos un sumo sacerdote allá que no falló una. Sin embargo, a pesar de no haber fallado, yo quiero que tú veas la actitud que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Estoy terminando. Me pidieron que fuera como mi estatura. Cortito. Filipenses capítulo 2. Y voy a leer la traducción, Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más moderna. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos:
tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían quienes, los criminales, los malditos. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Ahorita la maestra hablaba de la humildad. Hablaba de la humildad. Y Pablo utiliza el ejemplo de Jesús precisamente en ese contexto. Le dice a los hermanos de Filipo, mira, Jesús era Dios. Él tenía gloria. Y no voy a ir en esos detalles, pero él era la gloria de Dios. Cuando en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente quiere decir, el verbo puso su tienda de campaña, su tabernáculo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿en qué adoraban? ¿Dónde ellos adoraban a Dios? En el tabernáculo. En el tabernáculo ellos iban a llevar los sacrificios. Allí en el tabernáculo Dios se encontraba con los pecadores. O los pecadores se encontraban con Dios, como usted quiera verlo. Allí, ellos tenían que ir allí. Luego, cuando el tabernáculo dejó de existir, Salomón construyó el templo. Allí estaba la gloria de Dios. Y ellos nuevamente iban al tabernáculo, al templo, a realizar los sacrificios y a encontrarse los pecadores con el Dios Santo. Ahora Juan me dice, ya no. Porque el tabernáculo de Dios bajó. Bajó. Él es el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo que baja a estar con nosotros. Y ese estado de humillación donde el Eterno baja y hace su tabernáculo, se viste de humanidad. Pablo lo utiliza para que lo apliquemos en nuestras relaciones interpersonales. Y ya estoy concluyendo. La encarnación no solamente es el milagro de que Dios, el Eterno, se hizo humano, de que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Es también un llamado a ver a mi hermano no como inferior a mí. De eso estuvimos hablando ahorita un poquito en la clase. Pablo le dice, mire, para que la iglesia funcione bien, tienen que tener esta actitud. Cristo, siendo Dios, se viste de humano, se quita la capa real, deja a un lado su corona y viene a estar con nosotros. ¿Y por qué a mí se me hace tan difícil pedir perdón? ¿Por qué a mí se me hace tan difícil admitir que me equivoqué? ¿Por qué yo miro sobre el hombro al hermano como si yo fuera superior? Si el Eterno, el que creó todas las cosas, el unigénito del Padre, bajó de su trono, se hizo como nosotros y adoptó esa posición de esclavo, de siervo. Y no solamente se hizo esclavo, fue a la cruz a morir la muerte de un criminal. Porque aquí lo estamos idealizando. Aquí ponemos cruces más bonitas y pues y tenemos nuestras cruces y es más, hasta el pesebre lo perfumamos con pino. Usted va a ver el pesebre y ¡ay, qué olor a pino! ¡Qué lindo donde nació Jesús! Mire, lo menos que olía era pino. Yo le aseguro que a pino no era. El Eterno bajó y nace en un establo. Y eso usted sabe todo lo que significa. Si usted ha estado en el campo, usted sabe lo que eso significa. Simplemente porque quiso salvarnos.
Simplemente porque quiso amarnos, quiso reconciliar hombres y mujeres consigo, bajó, se hace hombre, se humilla, va a la cruz. Y yo no quiero ceder mi ego. Y yo creo que yo soy merecedor de todo eso. Si algo enfatizaba nuestra hermana Mitalia esta mañana es el hecho de que la salvación es un don de Dios. No es por mérito humano. ¿Sabes que si fuera por mérito humano, ninguno nos íbamos a salvar? Usted sabe muy bien que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Unos de una forma y otros de otra. Porque a veces juzgamos a los otros por el pecado que comete el otro, pero el que yo cometo ese. Pablo le dice a la gente, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Siendo el Eterno, se viste de humano, pone a un lado su gloria y va y sufre la muerte. Muerte de cruz. Pero esa humillación lo llevó a la exaltación. No va a haber exaltación si primero no hay humillación. Que yo quiero que el Señor me use, que yo quiero que el Señor obre en mi vida, que yo quiero que el Señor haga grandes cosas en mi vida, pero no me humillo. Me creo que yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, porque como yo me crié en la iglesia, yo tengo 61 años en la iglesia. Me la sé toda. Todos los pecados que yo he cometido los he cometido aquí en la iglesia, así que no. Porque he vivido aquí en la iglesia. Pero el Eterno se humilló, se despojó de su gloria, fue a la cruz y sufrió la muerte de un criminal para que tú y yo comprendamos que en la casa de Dios no hay nadie superior a otro. Aquí no hay nadie superior a otro. No se trata de tener títulos o tener un diploma. Se trata de yo saber y reconocerme pecador o pecadora. Saber que yo le fallé a Dios. Y de vez en cuando le sigo fallando. Sin embargo, Él me sigue amando. Sin embargo, Él me sigue amando. Por eso cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana en un proceso donde le ha fallado a Dios, donde se ve caer, no debo juzgarlo, debo restaurarlo. Así lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando tú veas a otro que está fallando, restáuralo. No seas que tú mismo, ¿qué? Dice Pablo, vas a estar ahí algún día. Y cuando yo esté ahí, yo quiero que me restauren, no que me apedreen. Mi amado, yo me sigo sorprendiendo. Ese Dios que tú y yo tenemos es un Dios espectacular, glorioso, maravilloso. Aunque no haya árbol de Navidad, aunque no haya bombillitas, aunque no haya regalos, aunque no haya comida, el milagro fue esto. El milagro se realizó. El Eterno bajó para ser como nosotros, para que tú tengas acceso directo al trono de la gracia y para que tú trates a tu hermano o a tu hermana con la misma paciencia que tú has sido tratado, que yo he sido tratado. Mi amado, esta Navidad y todas las Navidades, recuerda esto. Más allá, y yo sé que va a haber festividades y pues a mami que está viendo esto, yo sé que pasado mañana quizás ya sale del hospital y estamos locos que salga para entonces irnos a celebrar y qué sé yo. Pero más allá del milagro, más allá de la sanidad, está la reconciliación con Dios. De nada sirve, oiga, y ya termino con esto, de nada sirve tener un árbol gigante, de nada sirve prender bombillas, de nada sirve tener mucha música, si Cristo no está. Si Cristo no está, es una Navidad pagana. Si Cristo no está, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no está, yo no he comprendido ni he asimilado lo que ocurrió en el pesebre. Es cuando yo miro al pesebre y veo al Dios humilde, al Dios poderoso en un cuerpo de un bebé. Al Todopoderoso haciéndose limitado. Al que todo lo sabe, comenzando a aprender. Al que siempre ha existido, siendo niño.
Siendo adolescente, fue adolescente. Siendo joven, fue joven. Siendo adulto, pasó por todas partes. Así que cuando yo voy al trono de la gracia, yo voy diciendo: gracias, Jesús, tú me entiendes. Él te entiende, Él te entiende. Así que puedes ir confiado o confiada al trono de la gracia. Ahora, el llamado es este: ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿O es Cristo un muñequito que sacas todo diciembre y que vuelves en febrero para volverlo a sacar en diciembre? No. Él no se quedó en el pesebre. El pesebre está vacío. Pero tengo buenas noticias. La cruz está vacía. Y tengo la mejor noticia: la tumba está vacía. La tumba está vacía. Pesebre vacío, cruz vacía, tumba vacía. Resucitó. Se sometió a la muerte, bajó al infierno, salió glorioso y hoy está sentado a la diestra del Padre diciéndote: confía en mí, créeme, pon tu confianza en mí. Yo conozco tu dolor, te dice. Yo conozco esa situación, yo conozco tu pena, yo conozco lo que tienes en tu corazón que no compartes con nadie. Él lo conoce. Y esta mañana te dice: ponlo en mis manos. Confía, yo voy a hacer lo que ningún hombre puede hacer, lo que ningún amor en esta vida puede hacer. Yo voy a transformar tu vida. Te voy a dar nueva vida para que el próximo año, cuando el próximo no, esta Navidad, cuando llegue el 24 y después estén reunidos en familia, tú tengas la mejor razón para celebrar. Aunque otros no la tengan y dependan de lo que se bebe para sentirse contentos, tú vas a estar contento. Como decíamos, grande gozo hay en mi alma. Dios es maravilloso. Y voy a hacer este paréntesis para terminar. Yo le pedí a la hermana que dirigió que cantara un himno. Y ella me cantó 3. De los himnos de eso, del himnario de gloria. Y era porque en esos himnos tienen material teológico. Grande gozo hay en mi alma hoy. El gozo que no depende ni de los regalos, ni de la época del año, ni de con quién esté o quién no esté, o de quién vino o quién se fue. No depende de eso. El gozo permanente que hace un hombre como Pablo y Silas, dos hombres como Pablo y Silas, con sus espaldas lastimadas, amarrados a un cepo, cantar. Y no estaban cantando porque estaban teniendo delirium tremens ni nada de eso. Estaban porque su corazón había gozo. Gozo permanente. Gozo da servir a Cristo, como decía otro himno que cantábamos. Cristo es la razón. Cristo es el motivo y Cristo es la única esperanza para este mundo. Padre, en esta tarde ya, gracias, Señor. Gracias porque dejaste tu trono, siendo el eterno, el todopoderoso, el infinito. Bajaste al vientre de una virgen, Señor, y te hiciste como uno de nosotros. Te cubriste de carne. Aleluya. Y pasaste por muchas de las cosas que nosotros estamos pasando. Y por otras que quizás que definitivamente nosotros no vamos a pasar. Gracias porque nos entiendes. Yo te presento a este grupo de hombres y mujeres que han escuchado la palabra aquí y los que están viendo a través del internet. Señor, revélate a sus vidas. Espíritu Santo, haz lo que nosotros no podemos hacer. Revélate a su vida. Amén, háblalo y convéncelo de su necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.